Vamos a la palabra el día de hoy. Estamos viendo acerca de la vida de un cristiano. La semana pasada empezamos a ver algunas características de un verdadero cristiano. Y hablamos la semana pasada acerca de no tiene que ver con lo que yo hago o no hago, sino con lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Pero en la primera parte de esta enseñanza tenía el enfoque realmente en cómo respondemos nosotros como cristianos, y vimos algunas características que las voy a mencionar rápidamente. Que un verdadero cristiano es alguien que simplemente ha creído en el evangelio, así de sencillo. Simplemente ha creído en el evangelio y, número dos, se ha convertido al Señor. Es una persona que ha habido un cambio en su vida por la razón de lo que Dios ha hecho en su vida también. La tercera característica que vimos la semana pasada, que era alguien que se congregaba en la iglesia, y hablamos la importancia de congregarte, la importancia de venir a una iglesia, poder participar y ser parte pues de una familia en la cual Dios nos ha unido, en el que tenemos un solo Padre y somos una familia. La otra característica que estuvimos hablando tiene que ver con que un cristiano es enseñado, y por eso hablábamos la importancia de estar siendo capacitado o de aprender día a día de lo que la palabra quiere hablar para nosotros. Un cristiano es enseñado. Y la última característica que hablamos es que un cristiano es un discípulo, alguien que vive lo que aprende, lo que se le enseña, lo que se le capacita, lo que es adiestrado a través del mensaje completamente de Dios. Lo dijimos, alguien que solamente va a la escuela, un estudiante, aprende una lección o escucha una lección y vive su vida como quiere. Un discípulo no, es alguien que escucha o recibe una instrucción y lo pone en práctica y lo vive de esa manera. Entonces, esto tiene que ver con las características de un cristiano. Y otra característica que veremos el día de hoy, y nos vamos a enfocar en ella, que es el título de esta enseñanza, es que el verdadero cristiano está vivo. Es alguien que está vivo, y nos vamos a enfocar un poquito en Romanos. Bueno, vamos a enfocarnos ahí en Romanos capítulo 5. Pueden abrir su Biblia ahí en Romanos capítulo 5. Y una vez más, no está un cristiano relacionado con lo que hace o no hace, sino con lo que Cristo ha hecho en su vida. Pero creo que es importante que no perdamos la línea en pensar algo. Yo necesito vivir, yo necesito caminar diariamente como Cristo lo haría. Y a mí me llama mucha atención porque hablando los domingos en la primera carta de Pedro, estamos viendo cómo debemos de vivir ahora que somos parte de la familia de Dios, ahora que somos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. Me habla de la manera en que tenemos que hablar, de vivir, y hemos hablado acerca de la sumisión. Bueno, hoy estaremos hablando acerca de la condición que tiene el cristiano, pero creo que es importante que esto nos ayude o nos empuje a vivir de una manera correcta. Entonces, antes de iniciar, oramos, ponemos este tiempo en las manos de Dios y pedirle que Él sea hablando a nuestras vidas, ¿de acuerdo? Dios, te doy gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias porque podemos aprender a través de tu palabra, Dios, tu mensaje, tu enseñanza, lo que tú quieres que nosotros, Dios, podamos vivir y podamos hacer, Dios, en el reino en el cual nos has llamado. Hoy queremos que tú nos hables, que nos ministres y que tú quites toda distracción completamente de nuestra vida, que pongas un corazón dispuesto, una mente abierta para entender tu palabra, y sobre todo que tu Espíritu Santo sea el que obre en cada uno de nosotros. Cumple tu propósito, haz tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El verdadero cristiano está vivo.
Y para poder llegar al punto de que un cristiano está vivo, tengo que entender el contraste que es la relación en cuanto a la muerte. La Biblia me habla acerca de tres tipos de muerte. La primera la puedo entender como una muerte física. Y entendemos que es el día en que nosotros partimos de este lugar. Hay una muerte espiritual, cuando espiritualmente estamos apartados, estamos muertos espiritualmente. Y la tercera muerte que me habla la Biblia es acerca de una muerte eterna. Y tengo que pensar y meditar cuál es la condición en la cual yo puedo estar. Yo sé que quizás la mayoría de los que estamos aquí somos cristianos, pero esto también es pensar en aquellos que no conocen a Cristo. Y hay una condición: o estás vivo o estás muerto. En Romanos capítulo 5 va a usar Pablo esta porción para enseñarme dos personas que actuaron de cierta manera y que afectaron a toda la humanidad. Uno de ellos vamos a hablar acerca de Adán y el otro es Jesús. Dos personas que actuaron o vivieron o sus decisiones afectaron toda la humanidad. Mira, leamos tantito Romanos capítulo 5 versículo 12. Romanos 5:12 dice de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Lo primero que vemos en esta primera parte en este versículo es que me habla acerca de la muerte y me dice claramente que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Y tenemos que irnos a ese inicio, a ese origen del pecado. Y todo inicia en relación a la creación de Dios. Cuando Dios decidió crear los cielos y la tierra, si nos vamos a Génesis en el capítulo 1, Dios se muestra como el creador de todo. Él creó los cielos, creó la tierra, creó las plantas, los seres vivos, los animales, y dentro de toda su creación, con las lumbreras, la separación y todo, Dios pone la obra maestra de su creación, que es el hombre. Y lo pone en el huerto y lo pone en un lugar especial donde Dios quiere que el hombre habite, y que pueda tener una relación el hombre con Dios abiertamente. Y estando Dios con el hombre, Dios le da un mandamiento al hombre, y esto se encuentra en Génesis capítulo 2 versos 16 y 17. Si gustan ir para allá o simplemente escuchar lo que dice esta porción. Génesis 2, 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, este es un mandamiento: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta es la primera vez que aparece este término de morir o de muerte en la palabra de Dios. Dios había creado todo, puso al hombre, y mira lo que Dios le dice: de todo árbol podrás comer, de todo fruto podrás comer, solamente no puedes comer del fruto del bien y del mal, porque el día que comieres de ese fruto, dice ahí, ciertamente, o sea, seguro, dice, vas a morir. ¿Y qué es lo que sucede? El hombre, a Eva es engañada, Adán come deliberadamente del fruto que le habían dicho que no debería de comer, y en ese momento que él come del fruto, él desobedeció a Dios. Y en el momento que desobedece a Dios, entra el pecado por la desobediencia, y la consecuencia de ese pecado es la muerte. Y en ese momento sucede algo
importantísimo en cuanto al hombre. ¿Por qué? Les decía hace rato, el hombre fue creado para tener una relación con Dios. Pero el pecado incluso lo llevó a esconderse. La Biblia me dice que la palabra de Dios o la voz de Dios se movía sobre el huerto y de repente Adán y Eva, ¿dónde estaban? ¿O qué estaban haciendo? Estaban escondidos. Y le pregunta a Dios que por qué se dan cuenta que están desnudos, están escondidos, y él le empieza a confesar de que pues comieron del fruto prohibido. Entonces esta relación de haberle fallado a Dios los llevó a tener miedo, a esconderse, y los llevó a pecar, y esa consecuencia los llevó a la muerte. Ahora, no murieron físicamente en el momento, pero sí murieron, sí hubo una muerte espiritual. Y aquí entra esa muerte espiritual en el hombre. Y lo que provoca el pecado, lo que provocó esta muerte espiritual, es que se rompe esa relación con Dios. Adán y Eva no podían tener una relación con Dios a través del pecado, a través de la muerte, porque todo eso impedía que ellos pudieran relacionarse con Dios, que era el propósito original por el cual Dios había creado al hombre. Si regresamos a Romanos capítulo 5, ahí en el versículo 12, leía ahorita, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, mira lo que dice a continuación en este versículo: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, esta palabra o este versículo me muestra algo tan importante, que todo hombre, todo ser humano que ha nacido en esta tierra ha heredado la muerte del pecado de Adán. Adán pecó y como consecuencia ese pecado pasó o ha pasado a toda la humanidad, a todos los hombres. Hay un efecto que ha caído en toda la humanidad. Por eso dice ahí: la muerte pasó a todos los hombres. Y es por eso que tenemos que entender que el hombre, el ser humano, es un pecador. El hombre ha heredado el pecado. El hombre ha heredado un corazón muerto. Por eso no puede relacionarse con Dios de ninguna manera. Teníamos todos nosotros sin Dios un corazón muerto, un espíritu muerto, y estábamos incapacitados de poder responder correctamente ¿a qué? Pues a Dios. Porque el pecado nos lleva a romper completamente esa relación. Ahí en Romanos 5, avancemos al versículo 14, mira lo que dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y esto me habla del el efecto que ha causado el pecado o la muerte en el ser humano. Por eso una persona que está sin Cristo no puede cambiar. A veces hay gente en nuestra familia que no es cristiano, que no busca a Dios, que vive de una manera desordenada, de una manera pues vergonzosa, hablando, a lo mejor moralmente hablando. Y a veces queremos que cambie, se le dan consejos y se le dice. Y una persona no puede cambiar por sí sola. ¿Por qué? Porque si una persona está sin Cristo, vive en pecado, vive muerto espiritualmente. Quien reina en su vida, en su corazón, es la muerte, y por lo tanto no puede cambiar por la condición en la cual se encuentra. Tanto eso, incluso hay gente que le teme a la muerte. Yo espero que tú no le temas a la muerte. ¿Por qué? Porque aquel que ha conocido a Cristo tiene una vida eterna. Pero alguien que no está en Cristo no sabe lo que le espera después de la muerte. A algunos les es más fácil pensar que la vida se acaba y es todo, no hay más. Pero hay mucha gente que no sabe a dónde va a ir después de vivir aquí.
de este mundo. Y es todo esto por la condición en que el hombre vive el día de hoy. Es impresionante ver la maldad en el hombre. Es impresionante ver la manera en que la humanidad está viviendo el día de hoy completamente a causa del pecado de cada uno de nosotros. Y Jesús tiene que venir a traer una esperanza. Dice Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, hablando de Jesús. Y me dice, ¿para qué participó de carne o sangre? ¿Para qué se hizo hombre? Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, si hay alguien que pudo destruir el imperio de la muerte gobernaba al hombre. Si alguien pudo destruir el imperio de la muerte, ¿quién es? Completamente, pues es Jesús. Y Él destruyó el imperio de la muerte para poder darnos vida a cada uno de nosotros. Regresemos otra vez a Romanos, por favor. Capítulo 5, en el versículo 17 dice de esta manera: pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, y lo estábamos ahorita mencionando, ¿no? Por la transgresión, por el pecado de uno reinó la muerte, o sea, por el pecado de uno todos fuimos afectados. Tenemos que entender algo, cada uno de nosotros, cada persona que nace en pecado. De repente hemos mencionado alguna frase, es que nosotros pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Suena muy parecido, pero no es lo mismo. Otra vez, el hombre peca porque es un pecador. El hombre no es un pecador porque peca. Ahí va la explicación. Suena igual. El punto es esto. Hay gente que piensa que cuando el hombre nace, un bebé, es un angelito y es una persona inocente. Y por cuanto ha nacido inocente, y a lo mejor hasta en un hogar cristiano, él es un angelito, él es un hijo de Dios porque no ha hecho nada. Pero en el momento en que el niño crece y comete un pecado, bueno, ahora sí, ahí se convierte en un pecador. Y algunos llegan a decir, es que hasta que tengan conciencia. Y algunos llegan a decir que la conciencia es hasta los 12 o 13 años. La Biblia no me enseña eso. La Biblia no me habla de un tiempo de conciencia. La Biblia me enseña que cuando un niño nace en pecado. O sea, que es un pecador. Y si un niño es un pecador, por consecuencia, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues va a pecar. Si no, ustedes, los que somos papás, te dices cuenta que cuando nació tu hijo, a veces tenía 1 año, ya empezaba a caminar, o ya empezaba a hacer algo. Y la pregunta es, ¿quién le enseñó a tu niño, a tu bebé, a enojarse? ¿Quién le enseñó a ser egoísta? ¿Quién le enseñó a mentir? O sea, tienes un niño chiquito, andas ahí haciendo ruido y todo, pero todos sabemos que cuando en una casa de repente tienes un niño y está todo en silencio, algo no está bien. Y dices, ah, caray, no se escucha nada, ¿qué estará haciendo? Y yo sé que no soy el único que ha pasado esto, ¿verdad? Vas y lo buscas, y si tú ves al bebé al lado de la cama así, ¿qué le vas a decir? ¿Qué hiciste? Y el niño va a decir,
o no va a decir nada, va a decir, ¿quién le enseñó a ocultarse? ¿Quién le enseñó a mentir? Tiene un juguete y está un amiguito o algo y préstaselo. No. ¿Quién le enseñó a ser envidioso? ¿Quién le enseñó a golpearle a su hermano y decir que no fue? El hombre nace en una condición de pecado. Ahora, yo comento esto y suena muy lógico, pero sin querer faltar al respeto, ha habido personas, hermanos, que a mí me han dicho, no, mis hijos no. Y es que no es que uno no los quiera ver pecadores o malos, pero es una condición natural en el hombre. Porque acabamos de leer que por la transgresión de uno reinó la muerte en todos, por cuanto todos han pecado. Entonces, la condición del hombre, aun cuando es un niño, además, se escucha muy fuerte, pero tengo que decirte que los niños son malos. Los niños son pecadores. Por eso la importancia de traerlos a la iglesia, de hablarles de Cristo, de enseñarles, de meterlos a escuela dominical, que aprendan a leer la Biblia, que aprendan los cantos, hablarles del evangelio, que acepten a Cristo. Esa es la necesidad y la importancia. Por eso nosotros somos responsables de poder hablarles a ellos. Ahora, muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos cambien su comportamiento. Y quiero decirte algo, la palabra de Dios no cambia el comportamiento. O no necesitas que tu hijo cambie su comportamiento. Lo que necesitamos es que cambien su naturaleza pecadora. O sea, si un niño no tiene un encuentro con Cristo, un hijo no tiene encuentro con Cristo, sus obras, sus actitudes van a ser mal. ¿Por qué? Porque su naturaleza es de pecado, porque su naturaleza es hacer lo malo. Pero cuando tú llevas a un niño, a una persona a conocer a Cristo, y que Cristo cambia su naturaleza y que deja de reinar el pecado y la muerte en su vida, es capaz que pueda cambiar también su comportamiento. Pero todo esto es a través de la naturaleza que solamente Dios puede cambiar en su vida. Así que si en una persona solamente Adán ha afectado tu vida, la muerte va a reinar sobre ti. Pero si esperas o dejas que Cristo sea el que afecte tu vida, te transforme, te renueve, entonces tendrás una nueva naturaleza. ¿Cómo vivíamos antes de conocer a Cristo? Vivíamos nosotros siendo esclavos del pecado. Podemos platicar a gente de ustedes que me han dicho, no, es que yo era alcohólico, o tomaba mucho, o era muy maldiciente, o era peleonero, o idólatra, y hacíamos esto y hacíamos lo otro. ¿Por qué lo hacíamos? Porque estábamos controlados por el pecado, por la muerte. Éramos esclavos del pecado. Y aunque de repente nos hablaban, para nosotros pensamos que era lo correcto. Pero un día llegó Cristo a nuestro corazón, llegó su palabra y transformó nuestra vida. Y muchos de ustedes pueden decir, desde que conocí a Cristo no he vuelto a tomar una copa de vino, de alcohol, de cerveza, ni de nada. De conocer a Cristo dejé de fumar, dejé de hacer esto, dejé de creer en ídolos. ¿Por qué? Porque el venir a Cristo cambia nuestra vida completamente. Y una vez más, cambia tu naturaleza. Y como un efecto secundario y muy importante, cambia nuestro comportamiento. Ahí en el versículo 18, Romanos 5:18, dice de esta manera: así que como por la transgresión de uno vino la condenación, a todos los hombres. Toda persona sin Cristo está condenado. ¿A causa de qué? A causa del pecado, a causa de la muerte. Mira lo que dice Juan capítulo 3, del 17 al 19. Y esas son palabras de Jesús.
Juan 3, 17 al 19 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué no vino a condenar al mundo? Porque el mundo ya estaba condenado. El mundo nació en pecado, creció en pecado, nació con una muerte espiritual y está condenado a una muerte eterna. Entonces Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y me dice el de verso 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego me dice, ¿cuál es la condenación? Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y eso es lo que vemos el día de hoy. El hombre rechazando la luz, el hombre rechazando completamente a Dios. ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas. Porque me dice claramente que sus obras son malas. Y al vivir de esta manera, la humanidad completamente está condenada. Tiene una sentencia directa a un juicio, donde lo que ellos merecen por lo que hacen, claramente es la muerte. Y como decíamos, no una muerte solamente espiritual, sino una muerte eterna. Ahí en Romanos 5, verso 19 dice de esta manera: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Y una vez más, todos somos pecadores. Sin Cristo todos estamos perdidos. Y es ahí donde entra Cristo en nuestra vida. Porque si no hubiera Cristo, nosotros estuviéramos condenados y sin ninguna esperanza. Pero por cuanto ahora nosotros hay una esperanza que se llama Cristo. Entonces, Pablo lo que hace es una comparación. Ahorita me brinqué algunos versículos, lo leíamos así por partes. Regresemos al versículo 17 de Romanos 5, 17. Porque ahora Pablo va a hacer esa comparación de lo que ya vimos, lo que hizo Adán. Ya vimos cómo somos condenados, cómo somos todos pecadores. Ya estamos todos muertos espiritualmente. Reinó la muerte a causa de lo de Adán. Ahora veamos en lo que hizo Jesús. Romanos 5, 17 dice: pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hay una gran diferencia ahora a través de Jesús. Porque si con Adán reinó la muerte, ahora a través de Jesús reina la vida. Ahora, ¿quiénes son los que merecen la vida? ¿Quiénes son los que pueden tener vida? Claramente me dice ahí: los que reciben la abundancia de la gracia. Dice: mucho más reinará la vida por uno solo hombre, Jesucristo. Dice: los que reciben la abundancia de la gracia. Y número 2, y el don de la justicia. Entonces, ¿qué es lo que puede darnos vida o puede darle vida al hombre que está condenado a una muerte eterna o que está en pecado? Simplemente es creer en Jesús y recibir la gracia que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Hemos enseñado muchas veces que la gracia me habla de algo que no merecemos. En la palabra don me habla de un regalo. Y tengo que entender algo. Para ser cristiano yo no tengo que esforzarme ni lograr ni hacer nada especial. Me voy a dar cuenta que así como no tuve nada que hacer para ser un pecador, bueno, a través de Cristo no tengo nada que hacer, simplemente recibir el regalo que Él tiene para mí. Hay mucha gente que piensa que tengo que esforzarme, que tengo que cambiar, que tengo que hacer obras para poder ser salvo, pero la Biblia no me enseña eso.
me enseña que tiene que ver en relación al regalo que Dios me ha dado, al don que Dios nos ha dado a través de su gracia, y simplemente por poner nuestra mirada en Jesús. Todos sabemos que Jesús fue a la cruz, murió por nuestros pecados en la cruz de Calvario y resucitó al tercer día. En ese lugar venció a la muerte. Leíamos ahorita, venció el imperio de la muerte. Entonces, al vencerlo Él nos da esa victoria. A través de Cristo vencemos la muerte. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y esto es el ejemplo del amor de Dios para con nosotros. Cuando vemos a Adán y a Eva que ellos pecan, Dios se da cuenta de lo que acaban de hacer y Dios hace algo por amor. Porque Dios pudo haber dicho: Adán, me acabas de decepcionar, has pecado, mereces morir, te lo dije y olvídate de mí. Pero Dios hace una muestra de amor al sacrificar animales, derramar su sangre para cubrir sus pecados y vestirlos con pieles a ellos. Y es una muestra de amor, bueno, para con nosotros. Dice Romanos 5:8, algunos lo saben hasta de memoria. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es algo especial, porque nosotros estábamos viviendo en pecado, estábamos haciendo lo que a Dios no le agrada y estábamos muertos espiritualmente. Y vuelvo a decirlo, quizás Dios pudo haber dicho: esa es tu condición, así quieres vivir, haz lo que quieras. Pero su amor es tan grande que estuvo dispuesto a dar a su Hijo para que pudiera morir por nosotros, para que pudiéramos tener vida eterna. Y entonces nos dio un regalo de justicia. Dice segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, este es Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Jesús no pecó, pero sobre él cayó el pecado de cada uno de nosotros. Y él pagó el precio del pecado. Fue maldito en la cruz, fue golpeado, fue azotado, fue herido, fue maltratado por cada uno de nosotros. Con un solo propósito, dice este versículo: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y justicia me habla de alguien que está delante de Dios como si nunca hubiera pecado. Entonces, nosotros sin Cristo estamos perdidos, pero nosotros en Cristo somos justificados completamente en Él. Regresemos a Romanos, por favor, capítulo 5, versículo 18 y 19, y leamos nada más para ver esta contraparte. Dice: así que, como por la tradición de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Nosotros podemos ser justos a través de la justicia de Jesús. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El domingo hablábamos acerca de Filipenses, cuando dice: hay en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios a cosa que aferrarse, sino que se hizo obediente, se humilló, se hizo hombre. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la desobediencia de Adán nos ha hecho a todos pecadores. La desobediencia de Adán nos ha hecho a que la muerte reine en cada uno de nosotros.
Pero la obediencia de Cristo nos ha hecho, aquellos que hemos creído y que recibimos el don, la justicia y la gracia, nos ha hecho justos delante de Dios. Aquellos que hemos creído y puesto nuestra confianza en Jesús, nos ha hecho a nosotros siendo justificados delante de Él. Todo aquel que ha creído en Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, ahora es justo delante de Dios. Ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1, Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, esto es por creer, por poner mi confianza en Dios, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene que ver que somos justos. Otra vez, el ser justificados o ser justo delante de Dios no es la imagen de que alguien, como que alguien pecó y que a alguien se le perdonó lo que hizo, sino la palabra justicia o ser justo delante de Dios es que Cristo me pone delante de Dios como si nunca hubiera pecado. Y eso solamente dice ahí por la fe, por creer en Él, por poner mi confianza en Él. Y eso es bien importante. Tú eres cristiano por poner tu fe en Cristo, por creer que Él es el Hijo de Dios, por descansar tu vida completamente en Él, no en lo que hacemos. De repente la gente puede frustrarse y decir, creo que esto no es para mí porque yo he tratado de cambiar y no he podido. Bueno, de eso no se trata de ser cristiano. Ahora, claro, tampoco puedo vivir como yo quiera. Como quiera soy cristiano y voy a vivir de una manera equivocada. No. Sino que Cristo es el que va a cambiar tu corazón, va a cambiar tu vida, pero siempre y cuando pongas tu fe completamente en Él. ¿Y qué va a producir en ti? Dice ahí, tendremos paz para con Dios. ¿Qué paz? ¿O por qué paz? Porque alguien que ha pecado, que está muerto espiritualmente, estaba en una enemistad contra Dios, era enemigo de Dios. Y si eras enemigo de Dios, tenías un juicio, una condenación eterna. Pero cuando vienes a través de Cristo y hay un perdón de tus pecados, entonces eres justo delante de Dios y ya no hay ninguna condenación delante de Dios. Por eso dice la palabra, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No hay nada que te condene. No hay nada que te apunte. No hay nada que te pueda separar de Dios. ¿Por qué? Porque si estás en Cristo, ninguna condenación hay en ti. Pero necesitas creer en Él. Y necesitas también nacer de nuevo. La pregunta sería el día de hoy es, ¿estoy vivo? ¿Mi condición delante de Dios es que estoy vivo? ¿Realmente soy un verdadero cristiano porque estoy vivo? Lo dijimos la semana pasada. El venir a la iglesia no te hace cristiano. El nacer en un hogar donde hay gente cristiana no te hace cristiano. Es más, el servirle, el predicar. A Jesús le dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre lo hicimos todo. Y Jesús voltea y le dice, nunca te conocí. O sea, no dice Jesús, sí, me acuerdo que por ahí andaban, pero te fuiste después. No, Jesús dice, nunca hubo un encuentro, aquí estabas. El ejemplo más claro es Judas. Caminó con Jesús, vio los milagros, comió con Jesús, escuchó la palabra, recibió la palabra, pero su corazón nunca fue entregado a Jesús. Entonces necesitas realmente cada uno de nosotros
tener un encuentro con Dios. Y eso es algo bien importante. Cuando yo trabajo con los jóvenes y hablamos temas como esto, yo siempre les pregunto, y aunque yo ya sé que algunos nacen en un hogar que son cristianos, siempre les pregunto, ¿eres cristiano desde cuándo? Y cuando alguien me dice, bueno, desde que nací, le digo, no, así no es. Y tengo que explicarle. Pero me gusta cuando de repente los jóvenes me dicen, yo creo que hace como 3 años o 4 años. O yo creo que como a los 8 años o a los 11 años. Y me dicen claramente, bueno, siempre he estado en la iglesia, pero yo creo que yo tuve un encuentro con Dios en esta fecha. Y eso me hace entender que para ellos tiene sentido en el momento en que son cristianos. Porque el ser cristiano te hace tener un encuentro real con Él. Mira, hay una historia ahí en Juan capítulo 3 de un hombre que se llama Nicodemo. Yo sé que todo aquí lo sabemos, pero bueno, esto es doctrina y es enseñanza y creo que será un punto importante para tener una seguridad de mi salvación y quizás para poder predicarle a alguien más si te llegas a topar y poder evangelizarle correctamente. Porque este hombre Nicodemo tenía una duda y una pregunta que qué tenía que hacer para llegar al cielo. Y la gente el día de hoy tiene esa duda. ¿Cómo puedo llegar al cielo? Es más, tú puedes abrir esta plática con cualquiera, decir, oye, si te mueres hoy, ¿estás seguro que vas al cielo? Si te mueres hoy, ¿a dónde vas? Pregúntale a quien quieras. Y a veces es triste, lo digo de cierta manera y con mucho respeto, que de repente gente de la iglesia, yo les llego a preguntar, les digo, si llegas a morir, ¿te vas o te quedas? Y me llama la atención cuando me dicen algunos, yo creo que me quedo. Y eso me hace entender algo, que no has entendido lo que la palabra habla acerca de la salvación. Porque muchas veces sienten que se quedan porque no están viviendo de una manera recta como deberían de vivir. O porque sus obras, sus actos no son de la mejor manera. Y bueno, pudiéramos decir, qué buena que tiene esa veracidad y no estás mintiendo. Pero de la misma manera deberías de tener una seguridad y una convicción que si has creído en Cristo te vas, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe. Y le pregunta este hombre, le dice al maestro, ¿qué tengo que hacer para llegar al cielo? Y en el versículo 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces Jesús realmente le dice a este hombre, para poder estar en el reino de Dios, para poder llegar al cielo, necesita nacer de nuevo. Y entonces este hombre le contesta, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, esto me habla de un segundo nacimiento. Me habla nacer de agua y nacer del Espíritu. Versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y entonces podemos aprender algo. Aquel que nace una vez tiene 2 muertes. Aquel que nace 2 veces tiene una muerte. ¿Cómo? El nacer de agua es el mismo de nacer de carne. ¿Sí? Tiene el sentido de nacer. Cuando uno nace, viene en la bolsa, viene en el líquido amniótico, en agua. Y esto habla en relación a nacer de la carne. El nacer en espíritu me habla de cuando uno nace en Cristo, una nueva criatura. Entonces, si tú has nacido de agua, que todos aquí, ¿verdad? Nacimos de agua. Nadie apareció de la noche a la mañana. Todos hemos nacido. La señal más clara de esta, ¿cuál es? El ombligo, ¿verdad? Hemos nacido de carne. Si tú nada más has nacido de carne y no has nacido de nuevo,
tienes una muerte física y una muerte eterna. Dos muertes. Si tú naces de agua, de carne, pero también vuelves a nacer en el espíritu, son dos nacimientos, solamente tienes una muerte. ¿Cuál es? La muerte física. Porque es necesario que yo pueda morir de este cuerpo para poder tener un cuerpo glorificado. Entonces, esto me habla acerca de dos nacimientos. Dice el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y esta palabra es bien importante, porque Jesús me habla que para poder estar en el cielo es necesario nacer de nuevo. No hay otra manera, no hay otra opción. Le dice Jesús, no te maravilles que te estoy diciendo que es necesario. No hay otra manera. Dice el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y esto es bien, bien fácil de poder entender. ¿Podemos ver el viento? No lo podemos ver. ¿Pero lo podemos sentir? Claro que sí. Algunos están al lado del abanico, del clima, ¿verdad? Y les da y están sintiendo, no lo ven, pero están sintiendo el efecto. Las cosas se mueven y todo por el efecto que estamos viendo. Bueno, cuando uno nace en el Espíritu no se ve, pero sí podemos ver el efecto que Dios hace en su vida. El nacer en el Espíritu me habla de una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Ahora, Nicodemo todavía no entendía lo que Jesús le estaba diciendo, y en el versículo 9 dice, y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Brinquemos al versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se acuerdan que hace tiempo acabamos de terminar el libro de Números y vimos este ejemplo de la serpiente, que el pueblo murmuró y que Dios trajo como un castigo serpientes ardientes que los mordía y la gente moría. Y el pueblo clamó a Dios para que Moisés le dijera a Dios, ayúdanos. Y Moisés ora y Dios le dice, levanta una serpiente de bronce. Y dice, y todo aquel que era mordido por la serpiente ardiente tenía que voltear a donde estaba esa serpiente, y simplemente por verla, esa persona no iba a morir, iba a vivir, iba a tener vida. Y pone Jesús ese ejemplo de la misma manera y está diciendo, todo aquel que ha sido mordido por el pecado, todo aquel que ha sido afectado por el pecado, la única manera de no morir a causa del pecado es que vea a la cruz. Y esa cruz es Cristo. La única manera de nacer de nuevo, la única manera de tener vida es a través de Jesús. No hay otra manera, no hay otra forma. Un verdadero cristiano está vivo por lo que Cristo ha hecho, no por lo que nosotros pudiéramos hacer o dejar de hacer. Y eso es una bendición. Porque si la salvación fuera por lo que hiciéramos, todos nosotros o muchos estaríamos perdidos. Pero qué bendición saber que la salvación está por lo que Él ha hecho por mí. Y entonces puedo entender algo. No importa cuánto yo haya pecado, no importa todo lo que yo haya hecho antes, no importa que la muerte reinara sobre mí en algún momento. Cuando yo voy a la cruz, cuando yo voy a Cristo, yo puedo entender que Él me limpia, Él me da vida, Él me perdona a través de su gracia. Regresemos a Romanos para poder terminar la última parte. Versículo 20 y 21. Romanos 5, 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Esto simplemente es, nosotros tenemos que entender que la ley me muestra que soy un pecador. Para eso es la ley.
Entonces dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, el pecado puede ser el más grande del mundo, pero la gracia es mucho más grande que cualquier pecado. Eso es bien hermoso, porque no importa qué hayas hecho. A veces no lo entendemos, pero a veces no entendemos cómo Dios puede perdonar a alguien que a lo mejor fue un asesino, alguien que a lo mejor fue alguien violento o que violó a una persona, a una niña, a un niño, no sé. Que a veces uno puede decir, ese no alcanza el perdón de Dios, pero la gracia de Dios es tan grande que cuando cualquier de esas personas que han pecado vienen arrepentidos delante de Dios, Dios los perdona, Dios los abraza y Dios les da una oportunidad a ellos simplemente porque se han arrepentido. Y eso es impresionante y eso me habla de su amor. Verso 21 me dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, el Señor nuestro. Entonces me habla de su gracia, me habla de su justicia y me habla de una vida eterna. Ahora, todo esto que acabo de decir me muestra algo. Un verdadero cristiano es alguien que está vivo. Pero creo que una persona, y aquí lo voy a hablar acerca de la aplicación también. Una persona que se dice ser cristiana y que está viva, es una persona que también lo demuestra en su comportamiento. Es una persona que puede vivir de una manera diferente. Una persona que le puede decir no al pecado. La Biblia me dice que todos vamos a ser tentados y vamos a ser llevados a pecar. Pero la Biblia me dice que juntamente con la tentación, Dios nos va a dar también la salida. Que nunca te va a dar una tentación que no puedas soportar, sino que vas a poder enfrentar. Y aquí esto es importante, hermanos. Nosotros como cristianos, cuando yo hablo acerca de la salvación y que puedo estar segura de ella y que no puedo dudar de que la salvación la puedo perder porque no hago nada para ganármela, no puedo hacer nada para perdérmela, Dios me la ha dado, es un regalo. No quiere decir que yo puedo vivir de una manera deliberada, viviendo, pisoteando la gracia y viviendo en el pecado, sino que la Biblia me dice que por sus frutos los conoceréis. Acabo de hablar, de hacer un ejemplo ahorita acerca de Judas. Caminó con Jesús, comió con Jesús, fue instruido con Jesús, pero su vida y su comportamiento no fueron como las de Jesús. Tenemos que vivir de una manera diferente y entender que estamos vivos, que el pecado ya no me gobierna, que no soy esclavo del pecado, sino que ahora vivo completamente para Él. Somos cristianos porque estamos vivos y vivimos completamente para Él.